En el profundo sosiego de la noche, cuando la metrópolis aún reposa y el único sonido es el leve roce del aire sobre las azoteas, existe un espíritu que titila, no por el frío, sino por una profunda aspiración. En ese momento donde la emotividad humana se siente más vulnerable que nunca, donde las convicciones se desvanecen y la opresión invisible del temor constriñe el pecho, la presencia divina ya se encuentra allí. Es cierto, es imperceptible, quizá es muda, pero está tan manifiesta como el soplo que no se divisa, pero que se percibe. Así comienza todo abandono confiado. Una travesía nocturna que solo se ilumina con el amanecer de la convicción. Y es que depositar la fe en Dios no surge de forma automática, no emana del arrebato ni de la racionalidad. Es una resolución, una entrega total, un salto al vacío con los ojos cerrados, pero con el interior receptivo. Consiste en dirigir la mirada al firmamento cuando todo en el plano terrenal parece desmoronarse. Es persistir en la siembra a pesar de la ausencia de indicios de cosecha. Es avanzar sobre las aguas a pesar del rugido de la tempestad. Bienaventurado aquel que se apoya en el Señor y que ha fijado en Él su esperanza, como lo declara Jeremías 17:7. El versículo no promete un camino sencillo, sino una bendición. Y esa gracia no siempre se manifiesta de la forma que anticipamos. Algunos confunden los actos milagrosos con meras ostentaciones. Creen que una intervención divina debe ser estruendosa, al instante y espectacular, pero los portentos de Dios tienen una naturaleza más honda. Frecuentemente se ocultan en lo cotidiano, un espíritu que recupera la capacidad de amar, un ser querido que retorna, una dolencia que instruye, una lágrima que purifica, un silencio que alivia. Cada vez que el Espíritu pronuncia que se cumpla tu voluntad, el cielo se abre, quizás sin estruendos, pero siempre con favor. Pero, ¿qué es lo que nos impide confiar? ¿Qué nos aparta de esa entrega que tanto ansiamos? Es la inquietud, el temor a perder el control, el miedo a ser desilusionados, la angustia de esperar en vano. ¿Cuántas veces hemos susurrado en lo íntimo, Señor, me fío de ti, para acto seguido retomar el control de la situación? Nos resulta difícil ceder el mando, incluso a Dios, porque fuimos instruidos a sobrevivir por nosotros mismos, no a confiar plenamente. Se nos enseñó a planificar con antelación, no a abandonarnos. Sin embargo, la Sagrada Escritura es clara. No dejéis que vuestro corazón se altere. Confiad en Dios y confiad también en mí. Juan 14:1. La confianza es cesar de hacer cálculos y empezar a creer en las promesas. Es reemplazar la intranquilidad con la oración. Es contemplar una cruz y ver amor, no una derrota. Es entender que cada padecimiento no representa una ausencia divina, sino una oportunidad para estrechar la intimidad con Él. Porque cuando nuestras fuerzas se agotan, Él tiene el poder. ¿Qué significa depositar realmente la fe en Dios? Cuando nuestra comprensión se nubla, Él lo entiende todo. Cuando ya no nos queda energía, su gracia es suficiente. Recuerdo a aquella mujer del Evangelio que durante 12 años padeció una hemorragia sin tregua, sin soluciones, sin esperanza, y no obstante, un día decidió creer. No hizo alarde, no exigió justificaciones, solo rozó el borde de su vestidura. Solo ese acto, y la maravilla sucedió. No fue su clamor ni su súplica, sino su confianza. Jesús le dijo, «Tu fe te ha salvado». Marcos 5:34. No su intelecto, no su vigor, sino su fe. También evoco a Pedro caminando sobre el mar. Mientras mantuvo la mirada en Jesús, sus pasos desafiaron lo imposible. Pero bastó un momento de incertidumbre, un solo destello de miedo, para que comenzara a sumergirse. ¿Acaso no somos todos un poco como Pedro? Damos unos pasos y luego vacilamos. Confiamos por un rato y después exigimos garantías. Pero Jesús siempre está allí, extendiendo su mano en medio de las olas, interpelando, «Hombre de escasa fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. La fe no disipa las adversidades ni borra la cruz, pero lo transforma todo desde dentro. Convierte las ataduras en alas, permite que las lágrimas nutran la esperanza y hace de las heridas un lugar de encuentro con lo divino. Al confiar no se asegura la ausencia de dolor, pero sí se garantiza que el dolor no nos aniquilará, porque ya no caminamos solos. Aunque camine por valles sombríos, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4.
En esta era moderna, colmada de información, pero carente de propósito, la fe se ha tornado un desafío. Se nos incita a ser autosuficientes, a depender exclusivamente de nosotros mismos, a controlarlo todo. Sin embargo, la esencia humana no fue diseñada para el aislamiento, sino para la conexión. Y el acto de conexión más elevado es decirle a Dios: me rindo, en ti confío. Esta entrega no es un signo de debilidad, es el gesto de amor más sublime, porque quien ama con autenticidad confía, no por comprenderlo todo, sino por saber en quién ha depositado su creencia. Ten certeza, incluso sin ver, sin percibir, sin entender, porque cada muestra de fe en lo divino, por mínima que sea, sacude los cimientos celestiales. Él no es indiferente a quien espera, no es sordo a quien implora, ni ajeno a quien se entrega. Cada jornada es una ocasión para manifestarle: Señor, hoy no tengo todas las respuestas, pero te tengo a ti, y con eso me basta. Y así, con esta sencilla plegaria, comienza el portento. No siempre en lo exterior, a veces solo en el fuero interno, pero ese cambio interior es la más grande de las maravillas, porque cuando un corazón humano recupera su fe en Dios, el firmamento se altera. Es la forma en que el alma, al rendirse totalmente, comienza a vislumbrar lo invisible, a avanzar sobre promesas y a descubrir que cada momento de espera es, en realidad, un susurro de Dios preparando algo eterno. ¿Te atreves a soltar las riendas? ¿Te atreves a confiar verdaderamente en la suave voz de la madrugada? Cuando el espíritu rememora la vocación a la fe, algo profundo empieza a despertar. No es un prodigio visible al instante, ni una alteración abrupta en la realidad externa. Es un temblor sutil, como una brisa apenas acariciando los campos al amanecer. Es la íntima convicción de que Dios es fiel, de que aquel que se refugia en sus brazos jamás caerá al vacío, de que la fe no es una mera ilusión piadosa, sino una fuerza vital que sustenta el cosmos entero. La Escritura está tejida con esos actos de convicción que desplazaron montañas sin causar estruendo. Abraham creyó, sin tener evidencias, que engendraría un hijo en su vejez. Moisés se confió, con manos temblorosas, en que el mar rojo se abriría. María aceptó, sin pedir garantías, ser la madre del Salvador. Todos ellos experimentaron la paradoja divina, no comprendían el plan, pero confiaron en el corazón que lo había concebido. Y ese corazón nunca falla. Pero tú y yo sabemos que confiar duele porque implica esperar. Y la espera se ha vuelto una tortura para el espíritu contemporáneo. Se nos ha enseñado a obtener todo de inmediato, un clic, un mensaje, una solución al instante. Pero Dios, el Eterno, no reside en la prisa. Él opera en la quietud, en la profundidad, al ritmo pausado del amor auténtico. Por ello, al tomar la decisión de creer en Él, tendrás que renunciar a controlar los tiempos, las formas y las respuestas. Deberás aprender a habitar el desierto. El desierto de la espera no es un castigo, es una purificación. Es el lugar donde Dios silencia el bullicio para que escuchemos su voz. Es donde se desprenden las falsas seguridades y el alma queda despojada, solo con su sed. Y allí, justo donde todo parece árido, brota el agua viva, pero solo para quien persevera. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Isaías 40:31. No los que se apresuran, no los que dominan, sino los que esperan. Hay una profundidad espiritual que solo se alcanza en ese estado de rendición completa, cuando dejas de anhelar que Dios cumpla tus planes, sino que aprendes a someterte al suyo. Cuando dejas de orar, pidiendo resultados, y comienzas a orar buscando intimidad, porque ese es el verdadero milagro. No que las circunstancias externas cambien, sino que tu alma se transforme internamente, que tus prioridades se reajusten, que tu paz ya no dependa de los sucesos, sino de la presencia. Y esa presencia, hermanos míos, es el verdadero don. Jesús no vino a ofrecerte soluciones, vino a darse a sí mismo. Y cuando le ofreces tu fe, Él se entrega íntegramente. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esa es la promesa, no un camino libre de espinas, sino una compañía incesante, no un cielo sin tormentas, sino una barca donde Él reposa tranquilo y al despertar apacigua el mar con una sola palabra. Muchos me han preguntado, ¿cómo puedo saber si estoy confiando de verdad? Y respondo, si en medio de la aflicción puedes alabar,
si en la incertidumbre puedes continuar tu marcha, si en el silencio sigues elevando tu plegaria, entonces estás confiando. Porque la fe genuina no se comprueba en las maravillas, sino en la espera, no cuando todo resplandece, sino cuando todo duele. Justo en la oscuridad, la luz de la fe se vuelve más nítida. ¿Y qué misterio el de esa luz? No es un faro que ilumina la totalidad, es más bien como una lámpara tenue que solo te muestra el paso siguiente. Pero eso es suficiente, porque quien camina con Dios no requiere ver el destino final, solo necesita saber que no está caminando solo. Hoy te invito a realizar un pequeño acto de fe, una respiración profunda, un sí susurrado desde el interior. Entrégale a Dios esa inquietud que perturba tu sueño, esa herida que no sana, ese anhelo que aún no se materializa. Dile: Señor, no lo entiendo, pero confío. Esa declaración, pronunciada con la sinceridad del corazón, tiene más potencia que 1000 oraciones vacías, porque toca la fibra más íntima del corazón de Cristo. Y cuando ese corazón es conmovido por la fe de un alma humilde, Él no se resiste, se inclina, actúa, a veces en silencio, a veces con señales, pero siempre con amor. Porque el afecto de Dios no depende de tus logros ni de tu fortaleza, ni siquiera de tu fe perfecta. Él no espera que seas poderoso, solo que seas auténtico, que te presentes tal como eres, que le franquees la puerta y le digas: entra, Señor, y haz tu voluntad. Y al hacerlo, descubrirás que las maravillas sí existen, no siempre como curaciones o portentos, sino como paz, propósito y renovación interior. Y eso, queridos hijos, es lo más valioso que se puede obtener, porque cuando el alma se llena de Dios, no necesita nada más, lo posee todo. En el próximo segmento examinaremos la fuerza oculta en las pequeñas demostraciones de fe. Cómo una plegaria discreta, una lágrima ofrecida o una determinación tomada con convicción pueden desatar gracias invisibles que transforman tu existencia desde la raíz. ¿Estás preparado para seguir creyendo aunque aún no percibas nada? En un rincón apartado, una mujer se arrodilla en silencio ante un crucifijo envejecido. Nadie la observa, nadie la oye. Sus palabras no resuenan en templos ni reverberan en grandes iglesias, pero en el cielo cada uno de sus suspiros es recogido como un canto de oro, porque la capacidad de la fe no reside en su volumen, sino en su pureza, y es justo ahí donde comienzan los verdaderos portentos, no en lo fastuoso, sino en lo oculto, no ante multitudes, sino en la intimidad, en el secreto. La fe no es un espectáculo, no requiere aplausos ni reflectores. La fe auténtica es modesta, callada, tenaz. Es comparable a una semilla que cae en la tierra oscura y permanece allí, invisible, por un tiempo. La gente que camina por encima no la ve, no la festeja, pero ella trabaja en secreto, quebrándose por dentro, extendiéndose hacia abajo antes de ascender. Así es el corazón que confía. Primero se rompe, se sepulta, se silencia y luego florece. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Mateo 13:31. Dios ama lo pequeño, lo reservado, aquello que no busca ser visto, sino ser fiel, y cada gesto de confianza, por mínimo que sea, es como una luz encendida en la oscuridad. Un padre que ora sin ser notado, una madre que bendice a sus hijos sin recibir bendición a cambio, un joven que resiste la tentación en la privacidad de su habitación, una anciana que convierte su sufrimiento en súplica. Todos ellos son pilares del reino, aunque el mundo los ignore. Y aquí reside un secreto: cuando actúas por amor y fe, aunque parezca insignificante, estás moviendo estructuras. El Señor no valora la magnitud de tu acción, sino el amor con el que la realizaste, la entrega que hay en tu interior. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Colosenses 3:23. Una sonrisa brindada en medio del agotamiento, una elección justa cuando la salida fácil es tentadora, un agradecimiento sincero, un perdón que cuesta. Todo eso, cuando brota de la fe, se transforma en simiente de eternidad. ¿Y qué más ocurre cuando confías? Empiezas a ver las cosas de otra manera. Tu percepción se aclara, tu espíritu se agudiza. Dejas de mirar con la ansiedad de quien necesita resultados y comienzas a mirar con la esperanza de quien ya tiene la certeza de que todo tiene un sentido, aunque aún no lo comprenda.
La fe abre el alma a la contemplación, a vislumbrar a Dios en lo cotidiano, a descubrir que Él siempre ha estado ahí, incluso cuando pensaste que te había olvidado. A veces, la maravilla no es que la situación externa cambie, sino que tú cambies en medio de ella, que esa cruz que parecía inaguantable, ahora la abraces con serenidad, que esa espera que tanto dolía, ahora la vivas como una ofrenda, que esa herida, en lugar de amargarte, se convierta en fuente de piedad hacia otros. Ese es el milagro silencioso que transforma el mundo desde el interior y que siempre comienza con una sola elección: creer. Recuerdo las palabras de Santa Teresita del Niño Jesús, la gran santa de la entrega: ya no me preocupo por nada, me abandono al Señor. Ella comprendió que la fe es el camino más directo a la santidad. No es una gesta heroica, sino un sí constante, simple, ofrecido con amor. Es levantar los ojos cada mañana y decir: Padre, me basta con tu mirada. Queridos hijos, no subestiméis el poder de vuestras pequeñas fidelidades. Lo que haces en la intimidad, el Padre lo ve. Lo que das sin esperar recompensa, el cielo lo multiplica. Lo que decides en silencio, Dios lo atesora con ternura, porque cada acto de fe, por modesto que sea, es una llave que abre las puertas de la gracia. En la próxima sección, profundizaremos en el enigma del sufrimiento ofrecido, cómo Dios convierte nuestras lágrimas en agua bautismal para nuevas esperanzas, y cómo, al abrazar el dolor con fe, se convierte en terreno fértil para los milagros más profundos. ¿Estás dispuesto a entregar tu pequeñez para que Dios obre en ti algo imperecedero? Cae la lluvia, pero no en las calles del mundo, sino en el alma. Gotas pesadas descienden a lo más recóndito del espíritu humano. Son lágrimas, sí, pero también plegarias. Cada una de ellas lleva consigo una historia, un recuerdo, una cicatriz. Son las aguas amargas del padecimiento, y sin embargo, en la economía divina, ninguna lágrima es en vano. Todo lo que se le entrega con fe, incluso el sufrimiento, se transforma, porque Dios no desperdicia nada de lo que toca el alma cuando ésta se rinde. Confiar en medio del dolor no es instintivo, va en contra de toda reacción natural. Cuando duele, queremos huir, controlar, exigir explicaciones, buscar culpables. Pero cuando el alma herida, agotada, quebrantada, aún así declara: Señor, en ti me apoyo, entonces el sufrimiento se convierte en ofrenda, en vínculo, en semilla, y allí es donde comienzan los portentos más santos, no los que nos eximen de la aflicción, sino los que nos purifican a través de ella. Cristo mismo nos mostró el camino, no solicitó ser liberado de la cruz, no pidió evitar la humillación. Dijo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Esa es la plegaria más excelsa, porque nace del amor confiado, porque no exige, sino que se entrega, porque no se impone, sino que se ofrece. Y es esa plegaria, esa dolorosa fe, la que transforma el mundo. Los santos no alcanzaron la santidad por evadir el sufrimiento, sino por abrazarlo con fe. San Juan Pablo II, con su cuerpo mermado y tembloroso, continuaba proclamando: Totus tus, todo tuyo. Santa Josefina Vaquita, marcada por las cadenas de la esclavitud, repetía: si volviera a nacer, volvería a sufrir, porque gracias al dolor conocí a Cristo. Qué enigma tan elevado, qué amor tan profundo. Y nosotros también podremos expresar eso. Podremos confiar cuando la vida nos golpea, cuando la comprensión nos elude, cuando todo parece injusto. Sí, no por nuestra propia fuerza, sino por gracia divina, porque al confiar en medio del dolor ya no estás solo, entras en comunión con Cristo crucificado, tus cicatrices se unen a las suyas, tus lágrimas se mezclan con su sangre, y entonces el Calvario deja de ser una condena y se convierte en altar. El padecimiento vivido con fe no destruye, santifica, no amarga, purifica, no aísla, une. Hay bendiciones que solo se reciben en la noche, hay luz que solo se halla en la oscuridad. Y hay paz que solo llega cuando dejamos de oponernos y comenzamos a creer. Recuerdo a una madre que, en medio de la enfermedad terminal de su hijo, me confió: no entiendo el por qué, pero cada vez que lo abrazo en su lecho, siento a Dios abrazándome a mí. Eso, hermanos, es el portento.
no la curación física, aunque también es posible y real, sino la sanación del alma, la certidumbre de que no hay dolor estéril si se vive en Dios, de que no hay cruz sin resurrección. Y sin embargo, no estamos llamados al masoquismo espiritual. Dios no nos pide que busquemos el sufrimiento, sino que no huyamos de él cuando se presente. No nos pide que resistamos como esclavos, sino que ofrezcamos como hijos. Porque el Padre Celestial no se deleita en el dolor, pero sí lo redime, y en esa redención el alma encuentra la libertad. Cuando confías, incluso el sufrimiento se vuelve fecundo, se convierte en plegaria viva, en intercesión poderosa, en testimonio silencioso. ¿Cuántos hijos han regresado a la fe al ver a sus padres morir en paz? ¿Cuántos corazones se han transformado ante el enigma de una sonrisa serena en medio de una enfermedad grave? ¿Cuántas conversiones han surgido en hospitales, en la prisión, en el exilio, en la noche oscura? El dolor confiado es tierra bendita. Y así, gradualmente, el alma que padece y confía se transfigura, se vuelve transparente. Ya no irradia su propia luz, sino la luz de Dios. Y esa luz, aunque el mundo no la perciba, ilumina los caminos de otros, porque los milagros verdaderos, los que cambian el corazón, a menudo nacen del sacrificio de aquellos que han creído sin ver. En la próxima y última sección, contemplaremos cómo la fe absoluta nos conduce a una entrega total, una rendición radical, luminosa y discreta, que desata la plenitud de Dios en nuestra vida. Y entenderemos por qué los santos vivieron con tanta alegría, incluso en medio de la aflicción, pues habían descubierto el secreto más hermoso. Cuando lo entregas todo a Dios, lo recibes todo de Dios. ¿Estás preparado para soltar el control y vivir en el abandono total al amor? Hay un instante inesperado, suave, como el paso ligero de una paloma sobre el espíritu, en el que ya no se espera nada más que a Dios mismo. No un favor, no una respuesta, no un milagro, solo su presencia. Es ahí, cuando el alma ha transitado por la noche, ha llorado en silencio, ha ofrecido todo cuanto tiene, que acontece algo sagrado. Nace el abandono. Y el abandono no es resignación ni derrota, es amor puro, es proclamar con todo el ser: Dios mío, soy tuyo, haz en mí lo que desees, solo no te alejes. Este abandono, tan incomprensible para la mentalidad moderna, es la cima de la fe. Es el acto de creencia más elevado que un alma humana puede realizar, porque ya no se sustenta en lo visible ni se aferra a lo efímero. Se apoya solo en Dios, como un niño que se duerme en los brazos de su madre sin entender el camino, pero sabiendo que está seguro. En paz me acuesto y al instante me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmo 4:8. Los santos vivieron de esta manera, no por poseer todas las respuestas, sino porque conocieron el amor. Santa Teresa de Jesús repetía: nada te turbe, nada te espante, todo pasa, Dios no se muda. San Francisco de Asís se despojó de todo, no por pobreza material, sino por riqueza interior. San Ignacio de Loyola enseñaba: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Cada uno, en su momento y en su realidad, descubrió lo mismo. Cuando confías en Dios y te entregas, ya no vives tú, vive Él en ti. Y en ese abandono, el alma florece porque ya no teme el futuro ni se angustia por el pasado. Vive el presente como un regalo, como un espacio donde Dios está obrando ahora. Es una vida renovada donde cada segundo tiene un sentido, porque cada segundo está habitado por la voluntad de Dios. No es pasividad, es docilidad. No es debilidad, es fortaleza cimentada en lo celestial. He sido testigo de cómo personas que lo han perdido todo, empleo, salud, familia, caminan con más sosiego que aquellos que lo poseen todo, pero viven con temor. La razón: su ancla está en Dios, no en las circunstancias. Han descubierto que nada en este mundo puede ofrecerles lo que solo el Creador puede dar: seguridad eterna, libertad interior, gozo incondicional. Aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en el Señor. Habacuc 3:17-18. ¿Y qué sucede cuando un alma se entrega por completo? Ocurre el milagro más grandioso. Dios se manifiesta, no siempre con portentos externos, pero sí con una transformación tan profunda
que ya no eres el mismo. El ego se acalla, el miedo se desvanece, el alma se vuelve diáfana, y entonces el Señor puede morar en ti como en un sagrario viviente. Te conviertes en una lámpara encendida para otros, en un reflejo de su ternura, en un instrumento de su paz. En este estado de abandono, la oración ya no es un acto de pedir, es un acto de estar, es mirar a Dios y dejarse mirar, es permitir que Él ame en ti, obre en ti, viva en ti. Ya no eres un mendigo de bendiciones, sino un hijo amado. Y ese conocimiento, no meramente intelectual, sino experimentado, es el milagro más excelso porque altera tu forma de vivir por completo. Y si los otros milagros también llegan, sanaciones, reconciliaciones, caminos abiertos, ya no son el foco principal, son obsequios del amado. Tú no amas los regalos, amas al dador. Y eso, hermanos míos, es libertad, madurez espiritual, santidad cotidiana. En la última parte reflexionaremos sobre cómo esta vida de abandono se convierte en misión. Cómo el alma que confía y se rinde es enviada como luz al mundo, como testigo del poder del amor divino, para despertar a los corazones adormecidos y sembrar esperanza en un mundo sediento de Dios. ¿Estás dispuesto a vivir no solo para ti, sino como un reflejo del corazón de Cristo? Al amanecer, cuando la luz se filtra entre el follaje como dedos de compasión, el alma que ha confiado y se ha entregado comienza a percibir una nueva voz. Ya no es la voz del miedo, ni del deseo desordenado, ni del antiguo yo que busca controlarlo todo. Es la voz del Espíritu que susurra con dulzura: levántate y ve. Porque el alma que se ha rendido a Dios ya no vive para sí, vive para aquel que la ha amado hasta el límite, y ese amor, cuando se convierte en llama, no puede permanecer oculto, se transforma en misión. Todo aquel que ha vivido la maravilla de la fe genuina se convierte, sin proponérselo, en testigo, en guía, en semilla vital. No necesita predicar con palabras elocuentes, su paz habla, su rostro sereno interpela, su mirada limpia consuela, su forma de vivir, silenciosa, fiel, luminosa, se convierte en una carta abierta de esperanza para quienes aún dudan. Así se forjó la Iglesia, no con poder humano, sino con corazones transformados por la fe radical en Cristo. ¿Acaso no fueron los apóstoles temerosos, frágiles, humanos? Y sin embargo, fueron capaces de dar su vida porque habían visto al resucitado, porque habían creído en su palabra, porque a pesar de sus flaquezas supieron declarar: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. La fe no los hizo perfectos, los hizo dispuestos, y eso fue suficiente para que el Espíritu Santo los convirtiera en pilares vivos del reino. Hoy, más que nunca, el mundo necesita almas que confíen, no héroes, no genios, no celebridades, sino corazones sencillos, firmes en la convicción, entregados a la voluntad de Dios, porque el estruendo aumenta, las doctrinas se multiplican, los espíritus se dispersan, y no obstante, en medio de ese vacío, una sola persona que vive en paz, que confía de verdad, que camina sin miedo porque sabe que Dios la sostiene, es un portento ambulante, un signo profético, un testigo de lo celestial. Dios desea hacer de ti ese signo, no importa tu historia, no importa tu fragilidad, lo único que Él requiere es tu sí. Ese sí que abre la puerta a lo eterno, que permite que la gracia descienda, que hace que el cielo se manifieste en la tierra, porque el verdadero milagro no radica en hacer cosas extraordinarias, sino en vivir lo ordinario con una fe extraordinaria, en amar sin restricciones, en perdonar sin límites, en servir sin cansancio,